Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el verso número 7. Usted me dice amén cuando lo tenga para que estemos seguros que ya lo tiene ahí listo. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Así se escribía en las antiguas versiones, ¿verdad? El libro de revelación, ya que Apocalipsis en griego es revelación. ¿Lo tiene? Dice la bendita palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Me quiere acompañar en oración? Vamos a pedirle al Señor en este momento que Él nos hable, que su corazón y el mío esté sin ningún estorbo, que podamos nuestras mentes ponerlas en paz delante del Señor y que ningún estorbo, ninguna circunstancia, ningún problema, ni siquiera ninguna enfermedad nos afecte, para que en estos minutos nosotros estemos preparados para oír la voz de Dios. Padre, te damos gracias, porque indudablemente, Señor, tus planes, tus propósitos son mucho más grandes y más altos que los nuestros. Queremos, Señor, ponernos delante de ti en este momento suplicándote que tú nos des un espíritu de revelación, que quites, Señor, todo estorbo en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos, Señor, una vez más estar preparados para que tu palabra caiga como semilla, como la semilla que es, en una tierra, Señor, buena, en una tierra preparada, en una tierra que el Espíritu Santo ha mojado. Yo te pido, Señor, que tu palabra llegue a tiempo, que tu palabra, Señor, fluya como río en nuestras vidas, y que, Señor, podamos una vez más oír tu consejo por medio, Señor, de esa iluminación de tu palabra que tu Santo Espíritu quiere hacer hoy. Señor, si todavía vienen en camino los que tú has preparado, tráelos. Quita todo estorbo, quita toda pesadez, quita, Señor, toda falta de decisión y atráelos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Usted le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno a este pasaje y a este mensaje, que es el sexto mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, acompáñeme ahí al capítulo 1 siempre del mismo libro. Capítulo 1 y verso 1. Ahí solamente voltea usted su hoja y seguramente encontrará el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 1. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar, dice la Escritura, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo le llamo a este pasaje la jerarquía de la revelación, porque note usted que dice que lo que se va a escribir y se va a mostrar desde el primer capítulo de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero esta revelación se la dio el Padre, dice que Dios le dio. Así que nosotros vemos primero al Padre, luego vemos que el Padre le revela al Hijo, que es Jesucristo, y luego dice que lo que va a revelar es las cosas que han de suceder pronto, y que esto fue dado a conocer enviándola, dice, por medio de su ángel. Dios, el Hijo, su ángel, y finalmente es revelada a su siervo Juan. Nota entonces, hay una jerarquía de revelación. Primero Dios está dispuesto a revelar, luego Jesucristo, luego su ángel, luego Juan el apóstol, y finalmente lo que les es revelado por medio de la boca de Juan hacia todos los ministros, que aquí en estos 2 capítulos, como el que leímos, se les menciona o se les identifica como
el ángel de la iglesia tal, o el ángel, es decir, el ministro, es decir, el pastor. Dios está interesado, especialmente en estos tiempos que son finales, en revelar a sus ministros precisamente lo que está por suceder pronto. Entendemos que cuando Juan escribe el Apocalipsis está casi terminando el primer siglo, y notamos nosotros que han pasado ya 19 siglos. O sea, han pasado desde que Juan escribe más de 1900 años. Y uno se pone a pensar por qué dice las cosas que han de suceder pronto. Y ya pasaron 1900 años. Eso significa que el tiempo en el pensamiento de Dios no es igual al tiempo del pensamiento del hombre. Es llamativo que en el griego existen dos palabras que se definen o se traducen tiempo. Una es kairos, y es el tiempo de Dios. Y la otra es cronos, que es el tiempo del hombre. Así que en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, se mostrarán y se revelarán las cosas que han de suceder pronto. No pasó para la primera generación, no pasó para la segunda, no ha pasado para todas las generaciones que en todos estos siglos han estado en la tierra, generaciones de cristianos. Pero es muy probable que nosotros, hermanos amados, seamos la generación donde estas cosas han de suceder realmente pronto. ¿Cuántos creen eso? Lo interesante es que el Señor en estos 7 mensajes se revela primeramente con nombres que definen lo que tiene como objetivo trasladar a la iglesia que está hablando. Yo no sé si usted ha hecho en alguna ocasión o ha tenido la oportunidad de chequear todos los nombres que en la Biblia se presentan de Dios. Dice que Él es el príncipe de paz. ¿Cuántos lo han experimentado como el príncipe de paz? Dice que es el Padre eterno. Es Padre eterno porque eternamente ha estado creando. Dice que es el que tiene la llave de David, el santo, el verdadero, el Señor de señores. ¿Cuántos nombres realmente en la Escritura se presentan tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo? Pero una de las maneras que usted ya en su propio estudio personal puede acercarse a estos 7 mensajes es que usted, y especialmente los jóvenes que conocen la tecnología, ¿cuántos conocen lo que es una página de Excel? ¿Sí? ¿Sí? ¿La conocen? La mayoría la conocen, ¿verdad? Excel tiene columnas, todas las que usted quiera, y tiene filas, ¿no es cierto? Entonces usted podría hacer su propio estudio personal abriendo su hoja de Excel y poniendo iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia y finalmente la iglesia de la Odisea. Y usted podría poner aquí los nombres de Cristo, pone aquí nombres de Cristo y entonces se va ahí donde confluyen los nombres de Cristo para la iglesia de Éfeso y coloca los nombres de Cristo que se presentan ahí. Así mismo lo puede hacer en cada una de las iglesias. Usted puede poner lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, lo que le dice a la iglesia de Esmirna, y al final usted va a tener su hoja de estudio bíblico de el mensaje a las 7 iglesias. Y es que aunque se ha interpretado en algunos ámbitos teológicos que cada uno de los mensajes de las 7 iglesias se puede interpretar históricamente, probablemente usted ha oído eso, de tal manera que ubican a la iglesia de Éfeso como la iglesia apostólica del siglo I, la iglesia que realmente todavía se mantenían los apóstoles del Cordero y donde había abundancia de palabra. Precisamente en el siglo I, Éfeso fue el centro del cristianismo. Y ubican a la iglesia de Esmirna, aquella que le dicen, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La ubican entre los siglos II y III porque fue ahí donde hubo persecución y donde los cristianos realmente eran muertos por su fe. Y así sucesivamente van ubicando como la iglesia de Pérgamo, que nos habla de una contaminación doctrinal, la van ubicando cuando
Constantino hace que la iglesia sea la oficial del Estado, y entonces cada uno de los miembros del Imperio Romano era por decreto establecido cristiano. Y es ahí donde empieza mucha confusión doctrinal, y así nosotros podríamos llegar a la iglesia de Filadelfia y finalmente a la iglesia de Laodicea como la iglesia del tiempo final, cuya característica es que es una iglesia tibia. Entonces, si nosotros lo viéramos solamente de esa manera, tal vez nos perderíamos los diferentes ángulos que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Los judíos estudiosos han llegado ellos a la conclusión que la Biblia tiene 7 niveles de interpretación, desde el más sencillo, llamémoslo así, hasta el más profundo. Y el doctor Ríos, fundador de Ministerio Selim, en alguna ocasión tuvo una revelación. Por supuesto, nosotros no basamos doctrina en las revelaciones, pero ¿cuántos saben que el Señor sigue revelándose? ¿Usted tiene testimonio que el Señor se sigue revelando? A él lo llevaron y le mostraron una Biblia, solo que esta Biblia era de cristal. Y usted sabe que el cristal es transparente, ¿no es cierto? Incluso aquellas damas que han recibido herencia de tal vez las abuelas, a veces hay piezas de un cristal cortado europeo, ¿verdad? Que es sumamente delgado. Y esa Biblia de cristal tenía la característica de ser transparente totalmente. Y usted sabe que cuando un haz de luz atraviesa un cristal, ¿qué es lo que produce? ¿Qué pasa cuando un haz de luz atraviesa un cristal? Como un prisma. Descompone la luz en 7 colores. Así que hay diferentes ángulos de la Escritura. Hay diferentes interpretaciones, diferentes niveles, y yo creo que no solamente el interpretar estos mensajes como la historicidad de las diferentes etapas de la Biblia es bueno, sino que también podemos ver que en estos tiempos en las iglesias hay miembros efesianos. Conocen mucha doctrina, prueban apóstoles, pero han perdido el primer amor. Hay hermanos que se pueden identificar como esmirnianos. Todo el tiempo están sufriendo. Les han dicho que tienen que ser fieles porque van a ser probados por 10 días, y 10 es número de prueba total. ¿Se acuerda usted que cada vez que aparece en la Biblia el número 10 nos habla de prueba total? 10 mandamientos han probado al hombre, ¿no es cierto? Y nosotros notamos que hay también en la iglesia en estos tiempos viviendo y compartiendo esmirnianos, efesianos, pergamiamos, si los podemos decir así, o perganianos, no sé cómo les podríamos decir, ¿verdad? Tiatirenses tal vez, ¿verdad? Sonaría más o menos. O sardianos, eso ya parece sardina, ¿verdad? O filadelfos, o filadelfianos y laodicenses, ¿verdad? En una iglesia local, por pequeña que sea, hay diferentes clases de cristianos, ¿no es cierto? Y por eso el Espíritu quiere trasladar su mensaje a cada uno de ellos. Al que perdió el primer amor, el Espíritu Santo dice: acuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, porque tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Por supuesto, no tenemos el tiempo para poder ver cada una de estas 7 iglesias, pero un detalle importante que yo quisiera compartir, nuevamente volviendo al capítulo 3 y verso 7 de Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia a Filadelfia, es que por supuesto cada una de las iglesias tiene un nombre y su significado es importante. Filadelfia viene de filos, es una palabra compuesta. Filos, amor, y Delfos, matriz. Delfos habla de hermanos de la misma matriz, por eso son hermanos. Entonces, si nosotros unimos esas 2 palabras griegas y se forma la compuesta Filadelfia, es amor entre hermanos. Hasta aquí yo quiero transmitirle una tesis que tengo en mi corazón y que yo la expongo y usted la estudia, y de alguna manera el Espíritu Santo que también mora en usted le puede dar testimonio si esto es así o no. Pero creo que Filadelfia tipifica la iglesia que va a ser levantada. Esa iglesia novia que va a ser sacada dentro de todos aquellos que han sido salvos
y que el Señor va a estar preparando y que ya la está preparando porque se va a vestir de lino fino. Filadelfia me parece a mí que es la iglesia prototipo de la que ha de ser levantada, y por eso vale la pena que en esta noche meditemos sobre esto. Quiere decir que si Filadelfia es la iglesia que va a ser levantada, una de las características de esa iglesia novia es que se aman unos a otros. Usted sabe que una de las cosas que el enemigo siempre intenta hacer es poner disensión entre los hermanos, ¿no es cierto? Y recuerdo yo que el Señor, si usted me acompaña rápidamente a San Juan capítulo 17, en lo que se ha conocido como la oración intercesora de Jesús, en este capítulo el Señor dice y nos recuerda que uno de sus mandamientos, que dice que no es un mandamiento nuevo, es que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Déjeme ver si aquí es donde el Señor, me interesa tal vez que tiene que ver con el amor y con la unidad. Verso 23 del verso 10 del capítulo 17 dice: yo en ellos y tú en mí. Está hablando al Padre, le está orando al Señor al Padre, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mire lo que dice el 26: y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos. El amor con que nosotros debemos amarnos es el amor de Dios. Usted sabe que hay 3 clases de amores que se reflejan en 3 distintas palabras griegas que, aunque nos lo traducen como amor, realmente hay una diferencia, porque está el amor filial, que es el amor entre hermanos, está el amor eros, que es el amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio, y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Tiene la característica de ser un amor incondicional. Usted sabe que el amor filial que se da entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre hermanos en Cristo incluso, es un amor hasta cierto punto egoísta. Porque usted no me dejará mentir que el amor entre padres, el padre le dice al hijo: si te portas bien, te voy a dar un regalo. Si te portas bien, es un amor condicional. Aún en cierta manera el amor entre esposos es muchas veces condicional, ¿verdad? Se ve más un amor, te amo de la manera como que tú me amas, ¿verdad que sí? Pero el amor de Dios es un amor que pone la vida por sus enemigos. El amor de Dios es totalmente incondicional, y eso es lo que el Señor espera, porque dice: con el amor con que tú me has amado, yo te pido que esté ese amor incondicional en ellos. Ahora, en el verso 2, o mejor dicho, la parte segunda del verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, nos presenta 4 nombres de Cristo. El primero es el Santo. ¿Sabe por qué se presenta como el Santo? Yo tengo la idea de que el Señor se presenta a cada una de las iglesias de acuerdo a su necesidad. Y una de las cosas que la iglesia en estos tiempos está perdiendo de una manera terrible es la santidad. ¿Se ha dado cuenta usted que los ministros, los evangelistas especialmente, siempre nos convocan a campañas de sanidad divina? Venga a recibir su milagro. Ese es el eslogan, ¿no es cierto? Pero ¿ha oído usted algún ministro que nos convoque a una campaña de santidad divina? ¿Nunca? ¿Verdad que no? Y los mensajes actuales, por radio, televisión, internet, generalmente son orientados a cómo vivir mejor, orientados a cómo alcanzar la prosperidad, especialmente económica. A ser un campeón, descubre en 7 pasos el campeón que hay en ti.
¿Y quién quiere ser campeón aquí? Todos queremos ser campeones, ¿no? ¿Querrá usted ser perdedor? No, queremos ser campeones. Entonces, ese tipo de invitaciones generalmente son bien recibidas. Yo me imagino que si se hace una campaña por radio y televisión, una convocatoria del pueblo de Cristo aquí en Santa Cruz, Bolivia, sobre cómo ser santos, tal vez nadie llegaría, o muy pocos, ¿no es cierto? La necesidad de la iglesia en estos tiempos de la santidad. Mi Biblia y la suya sigue diciendo, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Y es que en una ocasión, cuando el apóstol Ríos quería hablar de la santidad, iba caminando hacia el púlpito para poder predicar de una iglesia, y el Señor le dijo, habla de la santidad. Y él le dijo, ¿de cuál va santidad? ¿Cuántos saben que el Señor puede dialogar con nosotros? ¿Sí? ¿De qué santidad vas a hablar?, le dijo. Y entonces él iba caminando al púlpito, ¿verdad? Y ya se puso nervioso porque ya lo estaba confundiendo el Señor, ¿verdad? Porque él llevaba ahí su sketch en su mente. Y le preguntó, ¿y hay dos, pues? ¿O hay más de una? Le dijo, está la santidad de Juan, el Bautista, que era exterior. Y está la santidad de Jesús, que es la interior. Porque Juan el Bautista tenía una moda distinta a los demás, ¿no es cierto? Y muchos predican la santidad como una moda. Definen que la santidad en las mujeres es ponerse vestidos hasta el ojo del pie, que no se les vea absolutamente nada. Y establecen el figurín cristiano. Muchos hacen énfasis en que la santidad viene de las exterioridades, ¿no es cierto? El pelo cortado de una manera, sin bigote, sin barba. Para muchos yo no sería santo porque tengo barba y tengo un poquito de bigote. Se enfatizan las exterioridades, hasta las dietas, porque Juan tenía una dieta rara, ¿verdad? No sé cómo le dicen aquí a los grillos, ¿sí? Langostas. Eran langostas, eran grillos, eran chapulines, saltamontes, los que Juan asadito se los comía con miel. ¿Cuántos quieren esa dieta? Una dieta muy rara, ¿verdad? Pero la santidad de Cristo, que creo que ninguno de nosotros aquí duda de su santidad, le decían glotón a Jesús y bebedor. ¿Ha leído usted eso en los evangelios? Así le decían. Porque comía con los publicanos y pecadores. Porque la santidad de él era interna, no eran las exterioridades. A veces el religioso enfatiza las exterioridades, pero el Señor lo que mira es el corazón. Dice que delante de él estamos desnudos. Usted puede engañar al pastor, puede engañar al diácono, puede engañar al anciano, al discipulador, pero jamás va a poder engañar a Dios. El santo le va a hablar a Filadelfia, porque la iglesia necesita santidad. La iglesia necesita volver a hacer las obras primeras. Santidad es apartarse del mundo. Consagrarse es apartarse para Dios. Eso no es fácil en estos tiempos, especialmente para la juventud. Porque hay tantas cosas que hoy enamoran a la juventud, ¿no es cierto? Por eso siempre me gozo de ver jóvenes en las reuniones. Pero también el Señor se presenta como el verdadero. Ese es un nombre de Él, una característica. Porque la iglesia se ha vuelto falsa. La iglesia y aún los ministros, lamentablemente, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y el Señor anhela que Él que se define, Cristo se define como la verdad. En San Juan 14.
Yo soy la verdad. La verdad no es un concepto filosófico o teológico. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. Seguramente Pilato era un hombre muy versado porque al fin y al cabo su puesto político en Jerusalén, me imagino que lo había alcanzado a través de estudios y a través de ciertas conexiones, pero los romanos leían mucho a los griegos. Y cuando tuvo frente a Jesús, le dijo, ¿qué es la verdad? Porque pensó que el Señor le iba a recetar toda una definición de la verdad. Y el Señor ni le contestó. ¿Sabe por qué? Porque la verdad estaba frente a él y no la podía entender. La verdad es Cristo. Amén. Gloria a Dios. El verdadero le quiere hablar a la iglesia. Eso sí, le va a hablar al que tenga oídos para oír, porque eso es lo que siempre termina diciendo cada uno de los mensajes. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero no son estos que pueden ser grandotes, tipo Dumbo, o chiquitos. No son estos oídos, son los de adentro, los oídos espirituales. Y a veces hay que circuncidarlos. A veces hay que destapar los oídos porque se nos han embotado por muchas cosas que hemos oído. Amén. Por eso usted tenga cuidado, póngale filtro a sus oídos. En estos tiempos hay que tener cuidado que oye uno, porque fácilmente puede ser seducido por otras cosas. Pero también se presenta como el que tiene la llave de David. ¿Para qué sirve una llave? Por supuesto, para abrir. Amén. Y la llave de David, hermano amado, tiene que ver con lo que para David fue importante. Y David es conocido como el dulce cantor de Israel. David, el olvidado de su familia, porque 7 eran sus hermanos mayores, y cuando el profeta, con el cuerno lleno de aceite para ungir al próximo rey de Israel, llegó a su casa, su papá ni se acordaba de David. Y lo mandaban a hacer lo que probablemente para ellos era lo más bajo, porque lo mandaron a pastorear las ovejas de su padre. ¿Y cuánto tiempo se pasaría ahí en los valles, los montes, David pastoreando las ovejas de su padre? Siendo fiel en lo poco, porque hay que ser fiel en lo poco. Cuando yo veo obras que están desarrollándose, me recuerdo lo que la Escritura dice: no desprecies el día de las pequeñeces. Porque toda obra grande siempre empieza pequeña. Y David aprendió a ser pastor, porque un día lo iban a llevar a ser pastor de todo un país. Pero una de las cosas que aprendió David fue alabar a Dios. Fue a adorar a Dios, donde nadie lo miraba. Por eso el verdadero adorador es aquel que aprende a adorar a Dios cuando nadie lo mira. Y no aquellos que lo adoran porque todos los ven y hasta pagan por verlos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Gloria a Dios. David aprendió a descubrir instrumentos para cantarle al Señor. Dios le dio la gracia de ser un adorador. Y en medio de la nada, mirando al cielo estrellado, decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día al otro día declaran sabiduría. Gloria a Dios. Así se escribieron los salmos. Salían primero, por lo menos los que le dieron a David, porque no solo David escribió los salmos, se los daban adorando a Dios. No había público, solo las que decían me. Así decían aleluya las ovejas. Me.
Gloria a Dios. El que tiene la llave de David, porque con esa llave se abría el corazón de Dios. Y toda esa revelación que él recibe se llama el tabernáculo de David, que después en el libro de los Hechos nos indican que iba a ser levantado. Porque yo levantaré otra vez el tabernáculo de David que está caído. Por eso todo lo que significa el tabernáculo de David no es solamente alabanza y adoración. Hay mucho más. Tal vez la alabanza y la adoración es la punta del iceberg de todo lo que es. Restauraré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busque a Dios. El que tiene la llave de David. Pero la cuarta característica, porque indudablemente lo que la iglesia necesita ahora es una verdadera alabanza y una verdadera adoración. ¿Se ha dado cuenta usted que las iglesias ahora solo alaban? Porque alabar es proclamar los actos de Dios, pero adorar es adorarlo a Él por lo que Él es. Y en esa alabanza a los hermanos les gusta el ritmo. Y mientras más contemporáneos sean, mejor. Pero a la iglesia de Cristo en estos tiempos se le olvidó adorar. ¿Cómo podrá adorar uno cantando perreo? Hip hop. ¿Se imagina usted adorar a Dios con hip hop? ¿O con un rock pesado? ¿Heavy metal? ¿Lo podrá llevar a usted? A mí lo que me produce es un dolor de cabeza. ¿Podrá usted adorar con ciertos ritmos? ¿O será que en estos tiempos hay música cristiana y música de Dios? La música que te lleva a Dios, a adorarlo, es de Dios. Sencillo. Así puedes tú de una manera general entender que la iglesia necesita la llave de David, como que la perdió. ¿Se ha dado cuenta que hoy se les llama salmistas a muchos? Y de salmistas no tienen mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Pero se presenta también como el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Eso tiene que ver con lo que dice el verso 8. Dice entonces, yo conozco tus obras. En el capítulo 1 Juan vio al Señor con ojos de fuego, lo vio con una espada aguda en su boca, como espada de dos filos. Su rostro era como sol cuando brilla en toda su fuerza, dice el capítulo 1 y verso 10 el verso 16. Pero el Señor Juan lo vio con 7 estrellas en su mano. Y en el verso 20 define que el misterio de las 7 estrellas, las 7 estrellas en su mano derecha y 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles, son los ministros de su iglesia. Por eso los verdaderos ministros del Señor en estos tiempos están en la mano del Señor. Y 7 es número de Dios, 7 es número de plenitud, 7 es número de lo que está completo. Son los 7 estrellas en la mano del Señor, son los 7 ministros, no en número literal, sino que la plenitud de los ministros que realmente el Señor quiere utilizar para preparar a su iglesia. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y una de las cosas llamativas es que el Señor resucitado que vio Juan en visión está caminando en medio de los candeleros. Cristo en estos tiempos está examinando la iglesia. En medio de los 7 candeleros. Los candeleros, como el que se presentaba en el tabernáculo de Moisés, no eran candeleros con luz eléctrica, sino que tenían lámparas que se alimentaban de aceite. Y tenían mechitas, como las candelas o las, no sé si candelas les llaman, o velas, pábilos.
Y esos pábilos, esas fuentes o esas lamparitas se podían tapar. Las mechas se podían llenar de suciedad y entonces la llama empezaba a apagarse. Por eso el sacerdote que entraba al lugar santo, despabiladeras para cortar la mecha que estaba dañada. El sumo sacerdote en el orden de Melquisedec está investigando cómo está la luz de las iglesias. Y me temo que muchas están echando humo. Ya no hay mucha luz. Pero el sacerdote está con despabiladeras. Así que cuando llegue la despabiladera a tu vida, no te sientas mal, porque duele que el Señor lo limpie a uno. Duele que el Señor lo confronte a uno. Duele que el Señor lo trate a uno. Pero es un trato para vida, para que tu luz siga iluminando en medio de las tinieblas. Dice entonces, yo conozco tus obras. Y ante Él nadie se escapa. Él conoce nuestras intenciones. Él sabe por qué tocamos un instrumento. Él sabe por qué predicamos. Él sabe por qué venimos a la iglesia o no venimos. Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Filadelfia es una iglesia de puerta abierta. Mientras que la última de ellas, la Odisea, es una iglesia de puerta cerrada. ¿Sabe por qué? Porque capítulo 3 y verso 20, que usamos para evangelismo, pero en realidad es un mensaje a la iglesia. Dice, he aquí yo estoy, dice Jesús, a la puerta y llamo. Pero yo compartía con los pastores y les decía, ¿cómo es que una puerta se toca? ¿Cuándo toca usted una puerta? ¿Cuándo toca usted una puerta? Cuando quieren entrar, pero ¿usted toca en una puerta que está abierta? Generalmente no, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia de Filadelfia le había cerrado la puerta a Cristo y Cristo estaba afuera. Como era una iglesia que se había enriquecido, porque dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ni siquiera de Cristo. Y no se dieron cuenta cuando Cristo salió. Y el Señor empezó a tocar. Y no le llamó a todos, sino que dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, poquitos, ¿verdad?, oyen mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso habla de comunión íntima. En el pensamiento oriental, cuando un oriental te invita a comer, no es como nosotros. Nosotros podemos invitar a comer a veces a cualquiera. Hasta un desconocido podemos sentar a la mesa a veces, ¿no? Pero los orientales no. Los orientales solo dejan entrar hasta su mesa a los que aprecian mucho y a los que conocen. Entonces cuando el Señor dice, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo, está hablando de una intimidad, de un conocimiento, de una cercanía, porque la iglesia del final necesita conocer a Dios de una manera muy íntima y cercana. No cristianos de lejos, cristianos de cerca. Amén. Gloria a Dios. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Cuando el Señor abre puertas a la iglesia, a su iglesia, ni las puertas del infierno han de prevalecer contra ella. Pero note usted cómo era esta iglesia. Acuérdese, estamos hablando de la iglesia prototipo, de la iglesia del final. Tienes poco poder.
Hoy se enfatiza el poder. Y aquí se usa una palabra que es la palabra dunamis. Y que se traduce poder milagroso. Tienes poco dunamis. No significa que esta iglesia no experimenta el poder de Dios, sino comparado con lo que presenta la Odisea, su poder parece mínimo. Tienes poca fuerza, dice otras versiones. No es una iglesia señalera. No es una iglesia detrás de milagros nada más, porque hoy en día se enfatiza las señales. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que va a aparecer uno que va a traer las señales más portentosas. Y el cristiano que se acostumbra a ver milagros y señales, siempre va detrás del más grande. Un milagro más grande. Un milagro más grande. Hasta que se va a encontrar con el anticristo que va a hacer los más grandes milagros. Tiene poco poder, pero has guardado mi palabra. Nota que es una iglesia que le da énfasis a la palabra y la guarda. La vive, la practica. Porque en el capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Oír, ver y guardar. El que guarda es el que practica. Por eso, toda la tarea de la iglesia, según Mateo 28, 19, es id y haced discípulos, enseñándoles, no solo conocimiento teológico, sino enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque esto, lo que el Señor enseña es mandamiento. No es si tú quieres o no quieres, es mandamiento. Por eso ahí hay dos imperativos: id y haced discípulos. Ay, es que estoy enfermo, id. Ay, es que no tengo tiempo, haced. Son imperativos, son formas verbales imperativas. No hay chance de negociar eso. La iglesia ahora negocia mucho, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es un término hasta cierto punto militar, ¿verdad? El militar es el que manda, ¿sí? Y no se discute la orden. Soldado, vaya a pelar papas. Es que mis uñas. ¿Qué uñas? Y ni qué 8 cuartos. Sino al calabozo. Y he aquí, dice el Señor, es una promesa maravillosa: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has guardado mi palabra. Hoy en día ya no se predica la palabra. Hay lugares donde la gente se aburre de la predicación y predican 15 minutos. Yo, como ya llevo como 35, 40, usted ya debe estar pensando, ¿y a qué hora terminará? Pero hay iglesias de a 15 minutos, hay iglesias de a 10 minutos para que no se aburra la gente. Esas son misas. Tenemos que ser cuidadosos, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Negar el nombre del Señor es como Pedro, ¿verdad? Que lo negó. Cuando fue puesta en peligro su vida, su estatus, su comodidad, negó al Señor. A veces nosotros en nuestra vida diaria negamos al Señor. En nuestra manera de comportarnos en el trabajo negamos al Señor. En la manera como nos comportamos con el esposo o la esposa negamos al Señor. No has negado mi nombre. Verso 9 dice: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Un poco raro cómo cambia inmediatamente Juan, ¿verdad? Y hace alusión a unos que se dicen ser
Fíjese qué interesante que en el mensaje a la iglesia de Éfeso también aparece esa frase. Dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son. En los tiempos actuales están surgiendo los nuevos Gálatas. Cristianos que de repente aparecen con una suquipa y con una barba larga. Porque hay un movimiento llamado mesiánico que está causando furor en muchos lugares y que no evangelizan, sino que van detrás de los cristianos que no tienen doctrina y que no guardan la palabra. Los que se duermen en los cultos. Solo empieza el predicador y siempre pasan en blanco. Y los empiezan a engañar en que hay que volver a las raíces hebreas. Y ojo, son buenos estudiosos de la Biblia. ¿Conocen el hebreo? Y llegan a decirle, es que fíjese que en Latinoamérica hay muchos judíos, le dicen. Y empiezan a citar hechos históricos. Porque Colón se trajo a muchos judíos en la carabela, en las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Se acuerda usted de eso? Salió de Puerto de Palos el 3 de no sé cuánto. Todavía me acuerdo de usted. Porque en esos tiempos a los judíos los perseguían y les llamaban marranos. Eran judíos sefarditas. Y para evitar la persecución se cambiaban de apellido. Los Pérez, los Ortiz, los Enríquez, los apellidos terminados en EZ y Z, dicen ellos, son judíos. Y entonces les empiezan a envolver y de repente aparece el hermanito. Fíjese, hermano Luis, que yo soy judío. Qué llamativo que la iglesia del final, el Señor da una advertencia. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Y esos movimientos están apostatando ya, porque los más, diríamos, fuertes llegan a decir que Jesucristo no es Dios. Y se meten en una apostasía terrible. Por eso Juan proféticamente les llama sinagoga de Satanás. Así que tenga cuidado. Es cierto, nosotros a veces usamos el shofar, ¿verdad? Y por eso a los que ven que danzan con corros, usan el shofar y practicamos la revelación del tabernáculo de David, dicen, aquí los podemos agarrar. Porque entran por un punto común. Amén. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Nota usted la palabra de advertencia de Juan para la iglesia del final? Yo tengo que correr. Dice, verso 10, aquí viene algo hermoso. Porque has guardado, otra vez, mire el énfasis para la iglesia novia. Porque has guardado la palabra, solo que ahora de mi perseverancia. ¿Cuántos años camina usted en el Señor? ¿Cuántos han caminado 5 años? ¿Dónde están los de 5? Es que hay más. 10 años. Levanten bien la mano. 15 años. 20 años. Levanten bien la mano.
25 años, 30 años, 35 años. Solo yo me quedé. Por la misericordia de Dios, camino 39 años en el Señor. Y ha sido lo más grande que me ha pasado en mi vida. Pero hay que perseverar. Perseverar es como la palabra griega nos traslada una gráfica, como llevar un peso encima de nosotros. Y aunque nos cuesta caminar, perseveramos. Porque hay batallas, hay luchas en la vida cristiana. Hay problemas. Hay momentos en los que sientes que ya no puedes. Pero viene inmediatamente una voz de parte del Espíritu: hijo mío, sigue. Hija mía, ya está cerca el tiempo. Siempre viene una palabra exacta a la necesidad de cada uno de nosotros. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Hay una promesa para el que ha guardado la palabra de su perseverancia. Lo van a guardar de la hora de la prueba. Hay versiones que han traducido mal y dice en la hora de la prueba, porque los autores se identifican con que la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación. No es lo mismo. Note usted, cuando usted estudia la palabra, cuando usted la medita, fíjese bien en las letras, en las palabras, aunque sean muy cortas. No es lo mismo te guardaré en la hora de la prueba que te guardaré de la hora de la prueba. Esa preposición pequeñita es una preposición griega. Está compuesta de una E y una K, ek. Y si yo tengo una caja, ek, algo tengo adentro de esa caja, ek es sacarlo de lo que está adentro hacia afuera. Eso es ek. Yo lo voy a guardar de la hora, no en la hora. Noé fue guardado en la prueba. Enoc fue sacado de la prueba. Porque Enoc se fue antes del diluvio. Como una figura maravillosa de lo que el Señor va a hacer con su iglesia amada. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me llama la atención que ninguna de las 7 iglesias les ofrecen eso. Por eso es que creo que Filadelfia tipifica la iglesia del final, novia. Por eso hay que estudiarla, hay que leerla, hay que ver qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. No está esperando mucho poder, no está esperando grandes manifestaciones, aunque pueden darse, y el Señor lo va a hacer como Él quiere. Pero el Señor, cada vez que hacía milagros, no le tomaban fotos. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Mandaba que se callaran, no digan quién lo hizo. ¿Se acuerdan? ¿Y hoy qué hacen los ministros? ¡Cámaras! ¡Acción! Para que se vuelvan famosos. Filipenses 2 dice: haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se vació. Se vistió de hombre y llegó hasta el nivel de dulos, siervo, esclavo. ¿Se acuerda cuando toma él una palangana, un balde de agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos? Ese era el trabajo del dulos en una casa. Era el esclavo. En esos tiempos pues no había zapatos como estos, eran abiertos, había mucho polvo, barro. Ya se imagina usted cómo llegaban los pies de los caminantes. Y me imagino que en las uñas había muchos hongos. Por el polvo, porque estaban expuestos los pies. Así que era el trabajo servil.
del esclavo. Y el Señor lo hizo. Y lo peor para algunos es que nos dijo: haced vosotros lo mismo. Porque si yo, siendo el Señor, lo hago, ¿cómo no lo van a hacer ustedes? Y no se preocupen, no es literal necesariamente. Es la actitud. Y dice: haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Y eso es para todos nosotros, mucho más para los ministros. Entonces no se equivoque, porque aún las características ministeriales están claramente establecidas acá en la Escritura. Verso 11, una promesa para la iglesia del final. Vengo pronto. No se lo dice a ninguna más. No se lo dice a Éfeso, no se lo dice a Esmirna, no se lo dice a Pérgamo. Se lo dice a la iglesia que se ama. Amor entre hermanos. A la iglesia que guarda la palabra. A la iglesia que busca la santidad. A la iglesia que tiene la llave de David, que adora. A la iglesia que es verdadera. Amén. ¿Me está siguiendo? Vengo pronto. Retén firme lo que tienes. Dicen los que han escalado montañas o volcanes, alturas. Normalmente usted se da cuenta que suben y mientras más alta es la montaña, rápido bajan, ¿verdad? Si no, se pueden morir ahí arriba. Escalar una montaña debe ser muy difícil, ¿verdad? Cuesta alcanzar esa cima, pero es más difícil retenerla. Cuando tú alcanzas un nivel espiritual, lo más difícil es que lo retengas. Porque una vez alcanzaste, empiezas a bajar otra vez. Lo que Juan le dice a la iglesia, lo que el Espíritu le dice a la iglesia: retén firme lo que tienes. Cuando se alcanzan victorias, ¿no es cierto que inmediatamente vienen los ataques? Y cuesta sostenerse ahí arriba. Hay vientos doctrinales, hay vientos de problemas, hay situaciones borrascosas. Pero el Señor dice: retén firme lo que tienes. Y nos dice: para que nadie tome tu corona. Quiere decir que puede haber transferencia de coronas. Y termina diciendo, y termino yo con esto: al vencedor. Porque, hermano amado, la iglesia que se va es la iglesia vencedora. Y si hay vencedores, quiere decir que hay perdedores. Y los perdedores se van a quedar. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Hay identidad, hay ciudadanía y hay paternidad, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. ¿Por qué no se pone de pie un momentito, hermano? Este es el momento más importante, porque es el momento en el cual el Espíritu Santo quizá va a tomar una frase, quizá va a tomar una palabra, pero el Espíritu Santo va a aplicar a tu vida lo que tú necesitas esta noche. ¿Estás buscando la santidad? ¿Será que tu vida es más que solamente la asistencia a la congregación?
Es una vida comprometida en la cual te estás apartando de aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. ¿Dejaste de ser adorador? ¿Abrías las puertas de tus problemas con alabanza y adoración? ¿Tenías la llave de David y la perdiste? ¿Hay falsedad en tu vida? ¿Estás viviendo una época en la cual crees que la puerta se cerró y por más que tocas y por más que intentas abrir no se abre? Yo te recuerdo, amado hermano, que el que está delante de ti abre puertas que nadie puede cerrar. Y tú tienes la opción de ser una iglesia con puerta abierta o escoges ser una iglesia de puerta cerrada, donde Cristo está afuera, tocando. Y sin embargo, si este fuera el caso, Él está tocando. Y tú puedes oír su voz esta noche y abrirle la puerta de tu vida otra vez para tener comunión con Él. ¿Amas la palabra? ¿La guardas? ¿Perseveras en ella? ¿O te gustan más las señales? ¿Te atraen más los hechos portentosos? ¿Te atraen otras cosas que están de moda? ¿O perseveras en la sana doctrina? Sana doctrina, vida sana. Tu doctrina no es lo que sabes. Tu doctrina es lo que vives. Hay una promesa para la iglesia del Señor. Por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré, dice el Señor, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Por qué no levantas tus manos y le clamas un momento al Señor? Señor, anhelamos guardar tu palabra. Anhelamos guardar la palabra de tu perseverancia. Anhelamos, Señor, aunque el tiempo pase, seguir perseverando y seguir creyendo y mantener firme lo que hemos alcanzado. Señor, en el nombre de Jesús, yo te clamo para que en esta hora tu Santo Espíritu, Señor, traiga nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, despierte los corazones dormidos. Que tu palabra, Señor, como lo hiciste con los discípulos de Emaús, arda otra vez en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, si tienes que usar la despabiladera en nosotros, Señor, te pedimos que lo hagas, aunque sea difícil, Padre, porque no queremos echar humo, no queremos, Señor, ya no tener luz. Padre, sabemos que tú no desprecias el pábilo que humea, sino que por el contrario, Señor, tú permites que ese pábilo una vez más tenga luz. Y que esa luz, Señor, ilumine como en lugar oscuro. Señor, recordamos que somos luminares en el mundo y que tenemos que brillar en el lugar donde tú nos pones. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos des tu gracia y tu misericordia para ser vencedores. En el nombre de Jesús, trae sobre esta congregación amor por la verdad tuya. Trae sobre esta congregación amor por la palabra. Trae, Padre, en el nombre de Jesús, una revelación de tu palabra sobre sus vidas. Trae una operación en la cual, Señor, sus mentes sean abiertas, las escrituras les sean abiertas, su corazón y su mente, Señor, sean abiertos. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Opera hoy un milagro interno en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor,
Padre, yo bendigo esta congregación, bendigo cada oveja, Señor, que está aquí, cada oveja que no pudo venir donde se encuentre. Yo te pido una bendición especial por cada uno de ellos, Señor. Oro, Señor, por la familia pastoral. Oro por el varón que has puesto en este lugar. Señor, llénalo de tu revelación, llénalo de tu palabra, llénalo de tu presencia, Señor. Que él pueda ser un varón que vaya adelante, Señor, mostrando el camino a tu iglesia en este lugar. Cumple tus promesas, las que tú has hecho, en el nombre de Jesús, para cada uno de los que están aquí. Te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.